Hola a todas, todes y todos. Hoy tenemos este taller que es del ciclo de los talleres del sábado, o sea, los que son multitemáticos, y en los que incorporamos este taller respecto a democracia real. Entonces, echémosle una mirada a cuáles son los aportes que ha hecho el humanismo respecto a este tema. Vamos a partir con una aproximación al tema de la democracia para fijar ciertos conceptos que nos permitan también hacer este contrapunto entre la construcción, digamos, social, política respecto al tema de la democracia a nivel histórico, ¿no es cierto? A lo que arribó, digamos, después de muchas tensiones, lucha, eh, violencia en diferentes momentos, en diferentes culturas, hasta ir colocándose, digamos, como un modelo que por lo menos en los títulos se plantea como global, ¿ya? Eh, Después en la práctica y en el detalle, al mirar un poco más de cerca en cada lugar, vemos que aparte del titular, en la implementación local, digamos, de cada país, tiene muchas diferencias y echemos una mirada entonces a los conceptos a la base, los conceptos teóricos que nos muestran, digamos, de alguna manera eh, a lo que se aspiraba o cuáles eran los fundamentos con los que se construye, digamos. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. Y un elemento que define un sistema democrático, eh, hay una búsqueda de encontrar cierto equilibrio, ¿no es cierto?, en los poderes que están establecidos de hecho en la práctica, también llamados poderes fácticos, dentro de las sociedades en las que este modelo se instala, digamos, ¿ya? Por lo tanto, también históricamente nosotros comprendemos que la instalación, digamos, de las democracias tuvo un nacimiento de conflictos o digamos, como de buscar un equilibrio entre posiciones dentro de la élite. Es decir, aun cuando teóricamente se habla del concepto de democracia en el sentido de que se establece como una traducción práctica eh, de buscar equilibrio, pero desde el plano de una soberanía de los pueblos, eh, tal cosa no se da. Hay muchas anécdotas. Hay una anécdota de José Miguel Carrera cuando viaja a Estados Unidos a buscar, digamos, apoyo en la democracia norteamericana y conoce a una tipa que estaba trabajando ahí, que era encargada, además una mujer, con la que instala, digamos, un diálogo para poder acceder, digamos, a tener esta entrevista y buscar el apoyo norteamericano. Y ahí él se da cuenta de que esta mujer, que era una mujer que él encontraba, digamos, intelectualmente muy preparada, etcétera, etcétera, era hija de un obrero. Y a él le impactó muchísimo, porque en Chile en esa época, toda la lucha que se está dando por la liberación, de sacarse encima la corona española y todo eso, o sea, no solo era una pugna entre gente con diferentes posiciones dentro de la élite, ¿ya? Entonces Estados Unidos sí tiene un origen distinto, eh, y eso también marca luego, digamos, el desarrollo de esas democracias. Y aparte de esta lucha, digamos, entre personas de la élite, se establece también cuáles son las traducciones, digamos, que rigen la convivencia, y entonces se plantea tres poderes que han estado con diferentes grados de
de poder dentro de este intento de equilibrio a lo largo de la historia y en las diferentes latitudes. Entonces, se plantea un ejecutivo, que el ejecutivo es el gobierno, ¿no es cierto?, que tiene, digamos, la presidencia y la definición de los ministros en la etapa actual, digamos, de los ministerios que llevan adelante, digamos, todas las acciones directas y también elaboran propuestas legales que luego llevan al poder legislativo. El legislativo es otro ámbito en donde se analizan las posibles leyes, se colocan leyes en marcha, se bajan leyes, se generan, digamos, las discusiones respecto a ese tema, y dependiendo del modelo, digamos, de democracia, en algunos lugares incluso el legislativo hace una elección del poder ejecutivo, pero eso depende, digamos, mucho de los modelos que se tengan. Y el poder judicial que eh, ordena, digamos, todo lo que es la aplicación de las leyes respecto a si el respeto o no respeto de esas leyes que tiene, digamos, el Estado, generando juicios para ver esa cumplimiento o no de la ciudadanía de lo que tanto el legislativo como el ejecutivo marcan como las reglas del juego de la convivencia dentro de un Estado, dentro de una nación. Y además, otra característica es la de la regla de la mayoría, es decir, que la elección de esto también juega una definición teórica de que si hay una mayoría que está por un tipo de representante, por un tipo de ley, por un tipo de situación política, esa mayoría entonces se impone a la opinión minoritaria, ¿ya? Y en eso se sustenta también esta situación democrática, que no tiene que ver con la calidad, digamos, de lo que se está planteando, sino que por el apoyo mayoritario que obtenga, ya sea un personaje, una ley, un modelo o un momento, digamos, ¿ya? Después tenemos que existe una delegación del poder soberano del pueblo. La democracia, un término referido para decir una de las formas de gobierno en que pueden ejercerse el poder político del y para el pueblo. En suma, la democracia formal describe el gobierno del pueblo y la sustancial del gobierno para el pueblo. Las funciones básicas del Estado en el marco, digamos, de ese concepto es, como decíamos, cómo las funciones del Estado se realizan básicamente a través de actos de derecho público emitidos por los órganos legislativo, ejecutivo y judicial. A estos órganos corresponde la función legislativa, administrativa y jurisdiccional respectivamente. ¿Cuál es el rol del Estado? Es proveer el marco necesario para el desarrollo pleno y autónomo de sus habitantes y de la sociedad en su conjunto, que le dan su origen y sustento. Entonces, se entiende, digamos, que el origen del Estado se basa en esta delegación de soberanía que le da el conjunto de la sociedad a este modelo, a estas formas a este pacto, a estas reglas del juego con los que nos relacionamos. Un Estado eficaz es esencial para la vida política, económica y social de un país. Luego entramos al tema, dentro de este concepto de democracia, la gobernanza. La gobernanza es la democracia como forma de gobierno en donde el pueblo, por medio del sufragio y del control que ejerce sobre lo actuado por el Estado, es decir, que ya desde el inicio se planteaba el tema de este control. Ahora, ese control no ha operado mucho, pero aquí lo importante para nosotros, para entender en esta aproximación a la democracia, es que el concepto a la base está ahí, digamos. Después, ¿cómo se hace operativo? Es lo que tenemos que discutir, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, el Estado es una delegación de la soberanía a un cierto modelo. El Estado tiene su origen en esto.
y la gobernanza se plantea la delegación, ¿no es cierto?, a representantes mediante el sufragio, pero también el control. Ahora, lo que pasa es que el control se llevó a un plano en lo operativo en que se plantea que si, por ejemplo, un alcalde que dura 4 años en su cargo no lo ha hecho bien, entonces el control es que en 4 años más la gente no votaría por él y votaría por otro. ¿Me entiendes? A eso arribó en ese mecanismo, digamos, que como sabemos, por muchos otros motivos que están relacionados, no opera de ese modo, digamos, ¿ya? No, o sea, no se logra el objetivo, la implementación no se corresponde con la intención y con la dirección de sufragio y control desde la población, ¿ya? Después tenemos el Estado democrático y sus características. Tomando lo anterior en cuenta, ¿cuáles son las características de esta democracia? Se debe fomentar el pluralismo político, político, lógico, social, cultural y valórico, ¿ya? O sea, el pluralismo para una democracia es clave, digamos, ¿ya? Entonces esto no lo tenemos que olvidar porque uno de los puntos importantes, digamos, de la crisis tiene que ver con una cierta tendencia, una intención en una dirección opuesta al pluralismo. Luego está la competencia político-electoral, en donde ideologías, programas, posiciones políticas y candidatos comparables y debatibles y apoyos de equipo humano, financiero e informático para identificar, persuadir y alcanzar el triunfo electoral. También este tema es un tema central en el sentido, digamos, de en donde se plantea que no las cuestiones de implementación, sino que las cuestiones de fondo debieran estar en la prioridad para que la gente tenga conocimiento de estos planteamientos ideológicos, de estos programas, de estas posiciones políticas y del perfil de los candidatos para tomar decisión respecto a a quién, digamos, delega su soberanía, ¿no? Y eso también lo vemos que cuando está aquí muy bien planteado teóricamente, pero en la práctica vemos que la implementación no llega a responder por varios motivos también, que es interesante echarle una mirada. Después tenemos elecciones auténticas, que son elecciones libres, periódicas, justas, limpias e informadas, con leyes electorales sólidas y donde las comisiones, los procesos y los mecanismos electorales son fuertes, es decir, que tienen realmente el control autónomamente de otros poderes que están operando, es decir, que se hace un paréntesis en el periodo eleccionario y esta orgánica tiene una independencia y se coloca a la cabeza de los procesos, rebajando, digamos, el potencial, digamos, de los otros poderes, el ejecutivo, el judicial y el del parlamento, ¿ya? Se respeta el principio de mayoría. Consiste en que el candidato o asunto sometido a votación obtiene el triunfo o aprobación mayor número de votos emitidos por la ciudadanía, ¿ya? Eso también tiene ciertos bemoles en la democracia respecto a los sistemas de conteo de los votos, en donde hay varios sistemas, digamos, para poder establecer en una multiplicidad de listas cómo esa multiplicidad de listas van haciendo elección respecto a candidatos que dentro de las listas tienen diferentes votaciones, ¿ya? Y también aquí se genera una discusión entre la implementación y el mandato de mayoría, ¿ya? Entonces aquí vamos viendo estas características que son el fundamento de la construcción de un sistema democrático. Entonces, el humanismo plantea una crítica a la democracia representativa. Ya en el documento humanista advierte que cuando los pilares fundamentales de la democracia fallan, se está ante una democracia formal y no real. Y lo que está fallando justamente en la democracia se plantea, digamos, respecto a lo que acabamos de ver, es decir, frente a esa teoría de delegación, de equilibrio de poderes,
de la posibilidad, digamos, de llegar a los ciudadanos con los contenidos, los programas, de una forma que cada uno tiene total libertad de poder elegir, y el tema, digamos, de que el voto de mayoría efectivamente produce, digamos, la correlación de fuerzas políticas. Todos esos temas están, digamos, en discusión en esta crítica que hace el humanismo a la democracia representativa, ¿ya? Y tenemos un juicio respecto a que esos preceptos en la práctica no se dan, y se siente claramente que la democracia pierde su legitimidad ética, porque hay una desigualdad muy fuerte que el modelo democrático eh, tiene como expectativa, tiene como norte. Es decir, obviamente que surge, como veíamos, en una época en donde la élite tenía el control, pero al generar, digamos, fundamentos teóricos de soberanía popular o del pueblo, etcétera, aun cuando en esos minutos eso no se daba, se va construyendo en esa dirección, en términos de sistema, digamos, de educación para el pueblo, mejora, digamos, en el trato laboral, un equilibrio, como salir un poco de la esclavitud hacia a otros modelos, etcétera, etcétera. O sea, la perspectiva democrática tiene un norte que va construyendo en consecutivas reformas en el tiempo, pero la crítica es que en algún minuto en donde esas condiciones en las que se daban se han modificado, la democracia no da el salto, no genera, digamos, el salto para poder concretar eso que era su norte, aún teniendo ya las posibilidades de la condición de la gente, de las condiciones tecnológicas, de un montón de elementos que están ahí a la vista y que permitirían, digamos, concretar los objetivos y empatar, digamos, lo que era la perspectiva, digamos, de la construcción de un modelo que tenía esta perspectiva hacia futuro, y creemos que por eso que el humanismo hace esta crítica, en ese sentido hace la crítica, ¿ya? Y el sistema político queda como algo, lo vemos, meramente formal, en donde eh, todos los conceptos, digamos, gregarios de la relación y de la construcción conjunta, como sintiéndose parte de una nación, o sea, un sentido, digamos, de pertenencia concreta, porque estamos en un proyecto común, eso se va dibujando, y se pierden esa dignidad, y se generan modelos totalmente alienados, digamos, ¿no es cierto? Muy en la perspectiva de lo que plantea Hegel en su minuto, y que después hace su traducción Marx en el sentido, digamos, de la alienación económica, ¿no es cierto? De esta tensión entre el proletariado y el capitalismo. Pero el humanismo lo plantea, lo amplía, lo genera mucho más allá, digamos, en donde todas las relaciones de dignidad humana se ven alineadas, y entonces es una crítica a que eh, visualizando condiciones para, no se generan los cambios en la dirección, es decir, hay un estancamiento, entonces ya no se puede justificar esa situación como algo que está en la perspectiva del norte, hacia dónde se va, como decir, sí, chicos, estamos avanzando, pero las condiciones todavía no se pueden dar, así que tenemos que esperar un poco, pero vamos para allá. Ese discurso va cayendo en desgracia, porque obviamente se ve que están las condiciones, pero a pesar de que están esas condiciones, las intenciones de la élite frenan, digamos, este proceso democrático. La democracia como forma de vida se ve afectada ante la pérdida de confianza de la ciudadanía, porque en la medida que se produce esto que estamos describiendo, la élite va generando medios cada vez más autoritarios, es decir, los procesos, por ejemplo, en diferentes latitudes, que hablaban, digamos, de generar una democracia más avanzada, de dar una mayor posibilidad, digamos, de desarrollo
a la gente postergada, porque se veía que eso se podía hacer perfectamente. En muchos lugares y en una época pasada se genera, digamos, un corte autoritario, violento, de muerte, de dictadura, etcétera, etcétera. Por otro lado, pasado ese momento, lo que caracteriza, digamos, el momento siguiente de ataque, de que nosotros hacemos la crítica al funcionamiento democrático, es que ya se daba en la dictadura, pero se transfiere, digamos, al mundo civil, que de hecho todas las dictaduras en Latinoamérica, hay que decirlo, eran cívico-militares, digamos, o sea, los militares no llegaron por sí solos, sino que siempre hubo un poder político, una fracción política de la élite que acompañó esos procesos. Y en ese marco se dan las condiciones para generar una mentalidad y una forma de corruptela, una corrupción, digamos, que va carcomiendo todos los ámbitos, una forma de establecerse en las relaciones económicas, legales, políticas, administrativas, que están cruzadas por una corrupción creciente. Lo cual no es extraño porque al colocar, digamos, como ideología preeminente el individualismo tiene un aspecto zoológico, como que gane el más fuerte, por lo tanto es una lucha permanente de todos contra todos. Entonces joderse a otro, digamos, es parte de las reglas. Entonces, en ese contexto, el desarrollo de la corrupción no debiera, digamos, sorprendernos, porque se relaciona con ese modelo, digamos, de la ley del más fuerte, que son, colocándole una ley zoológica, una ley animal a una estructura social humana, digamos. La democracia real o participativa. Los humanistas aspiramos y trabajamos para construir una democracia real que atienda a todas las necesidades básicas de todas las personas y que proteja su calidad de vida y sus derechos, porque la democracia de unos pocos no es democracia. Esa es la particularidad, digamos, de la mirada humanista, que vuelve a colocar en relación el tema, digamos, de nuestra condición de especie que opera en comunidad. Aunque valoramos el hecho del tema individual y del desarrollo de la individualidad, esa individualidad, desde los principios básicos nuestros humanistas se plantean en que siempre el individuo que se desarrolla y que se relaciona establece una condición en donde está la relación con el otro. O sea, siempre la relación con los otros está en esta ecuación, digamos, de relación y de desarrollo de proyectos y de intersubjetividades, desde los principios incluso más básicos, digamos. Entonces dice, la base de la democracia radica en la existencia de una sociedad civil fuerte y bien ramificada que limita al Estado y controla su funcionamiento. Entonces el humanismo se plantea desde sí mismo como construcción, primero haciendo una crítica desde los años, de los finales, del inicio de los 60, empieza a hacer una crítica, digamos, respecto a la situación en la que de dirección que se ve envuelto, donde se concatenan, digamos, todos los elementos que hemos ido describiendo, y no es tan difícil, digamos, para los grupos humanistas que están mirando, digamos, la dirección y la dinámica del proceso humano, poder anticipar cuál es la dirección catastrófica, digamos, del modelo, y empieza a alertar, digamos, a la ciudadanía que en ese minuto estaba siendo guiada por estos líderes hacia una cuestión que obviamente iba a terminar muy mal, digamos. Por lo tanto, hace esa crítica y se plantea una sociedad civil fuerte. Para eso, si nosotros podemos observar en el mismo humanismo, el humanismo hace traducción
generando espacios de desarrollo en diferentes ámbitos, en el social, cultural, artístico, en el desarrollo, digamos, de la intelectualidad, en el desarrollo de la política, en el desarrollo, digamos, del respeto a los derechos humanos y también, digamos, en el hecho de la resolución de conflictos en forma no violenta, oponiéndose como máxima contra un modelo, digamos, que está totalmente instalado, que es la resolución por medio de la guerra de los conflictos, digamos, ¿ya? Entonces, el humanismo hace esa traducción no solo teórica, sino que generando espacios de participación para la ciudadanía que entendemos la sociedad no está dando con esta perspectiva, digamos, con esta perspectiva crítica, ¿ya? Y el humanismo entiende, digamos, de que la democracia necesita una sociedad civil fuerte y bien ramificada. Bien ramificada significa que tiene, digamos, en lo territorial, en lo temático, en las cuestiones, digamos, de conflicto, en la cual va haciendo pie y se va haciendo una traducción y un complot y un refuerzo entre la ciudadanía para poder dar pelea por sus derechos, sobre todo en una situación de sociedad que va creciendo exponencialmente, con macro ciudades y con situaciones en donde la relación humana se va perdiendo en esa cosa tan macro, digamos, ¿ya? Y en la medida, digamos, de que todos los modelos y la hegemonía se va dando también a nivel mundial, también eso va sintiendo esa presión, digamos, que ya no es solo cómo cambio mi país, sino que cómo cambio la región y cómo cambio el mundo en la dirección de... Entonces, como que va pesando todo porque está más interconectado. Entonces, frente a eso, el que la sociedad civil sea fuerte y que esté bien ramificada es condición que tenemos que tener siempre presente en los esfuerzos de construir de potenciar, de pulsar, de favorecer esos elementos. Después tenemos el ejercicio de la democracia real, comienza en la base social y a partir de allí desde donde debe emanar el poder del pueblo. Entonces, lo que se plantea en el fondo, si ustedes lo ven, digamos, en la dinámica de lo que venimos conversando, es que si la entrega, el entregar, digamos, la soberanía a través de la representación a este modelo, para quienes entregaron que es el pueblo, que ha entregado esa soberanía, todo ha salido mal, es decir, le entrego la representación, confío en que estas personas que se me presentan como alguien preparado y con buenas intenciones para resolver las situaciones favorablemente, finalmente responden a los intereses de una élite y dejan abandonados los intereses mayoritarios de la gente, de la ciudadanía. Entonces se produce una especie de, no una especie de, sino que derechamente una traición, digamos, de este pacto en donde yo te doy mi sufragio a cambio de que tú me estás entregando una propuesta en donde estas condiciones, esta dinámica va a mejorar. Entonces, al estar en esa situación, necesariamente la soberanía tiene que ser recuperada por el pueblo, pero no basta con una recuperación individual, o sea, que yo en mi casa diga yo recupero, y que es lo que han hecho muchos, y no pienso ir a votar, no pienso seguir el juego de esto, yo no voy a votar a ninguna elección, no estoy ni ahí, hago mi vida y me olvido de este pacto porque es una traición. Y eso se da mucho, mucha gente ni siquiera piensa en el tema electoral, no está dentro de su cabeza. Y no es números menores, estamos hablando ha llegado, digamos, a ser casi 67% de la población en algunos minutos. La votación, por ejemplo, en Chile de alcaldía anterior llegó a ese número, 67% de la población no fue a votar. Y en las mejores votaciones, que fue la votación, digamos, del plebiscito, que se dijo, oh, qué grande cantidad de gente, los chilenos salieron a votar, en porcentaje votó el 51%, o sea, el 49% de la población no fue. Entonces, por eso que estamos hablando de esta crítica. Esta crítica tiene que ver con que ese quiebre
no basta con esa postura, digamos, individual de quiebre en esta entrega de soberanía, sino que tiene que ser colectiva, es decir, los colectivos territoriales, y por eso que el arraigo, el tema de trabajo en la base es tan importante para la democracia real, porque se tiene que reconstituir para poder acoger los conflictos, gestionar los conflictos en un acto concreto de recuperación de la soberanía popular. Se debe superar numerosas áreas de la sociedad en las que participan, la decisión está restringida sin que exista un sistema de contrapeso. Eso también lo vemos, digamos, o sea, hay ciertos elementos que hoy día las ciencias sociales nos muestran, digamos, desde modelos bien hechos, bien estructurados, con datos bien duros, en donde tú puedes decir con toda certeza, por ejemplo, que el poder judicial es un poder en contra de los pobres. ¿Por qué? Porque tú dices, ¿cuántos son los juicios a ricos y pobres? Y va a ver de que no es que los ricos cometan menos delitos, sino que todos los delitos que cometen los ricos llegan a arreglo porque tienen un poder, digamos, de bandas de abogados que están ahí operando en el sistema, y los pobres no tienen ningún acceso, tienen acceso, digamos, a una defensoría muy mínima, muy pobre, muy paupérrima. Y otros datos, ¿cuánta gente está en las cárceles? ¿De qué clase social son esa gente que está en la cárcel? Y eso te muestra, digamos, con datos duros, de que el Poder Judicial es un poder elítico, que también tú dices, ¿cuánta gente que está en el Poder Judicial viene, digamos, de capas medias o de... Tampoco, vas a encontrar de que también está descompensado. Entonces, en la democracia real se colocan esos temas de superación, la participación y viendo, digamos, cuál es esto, cómo funciona, digamos. Incluso a nivel, digamos, de estructura militar en Chile, que no pasa en todos los países, pero aquí en particular ha pasado siempre, se divide en dos. Entonces, la oficialidad tiene una puerta de entrada que está vedada, digamos, para el pueblo. Entonces, la oficialidad, o sea, todos los que van a llegar a ser mandos en las Fuerzas Armadas, tienen una puerta de entrada que solamente entra la clase alta, digamos. Y el pueblo puede entrar a las ramas del ejército también por una puerta que tiene un techo, que es sargento mayor, o sea, hasta un nivel de suboficial mayor, pero no puede hacer carrera y llegar a ser general, por ejemplo. Entonces, eso lo vemos en muchos ámbitos que aún se mantiene, y ese equilibrio de poderes ya no es un equilibrio de poderes entre los grupos de la élite, tiene que romperse ese concepto original y entender, digamos, de que la soberanía del pueblo es de todo el pueblo, y por lo tanto que las instancias que se construyen a nivel democrático tienen que tener ese equilibrio. Por eso que nos llama tanto la atención y nos produce un regocijo en el corazón cuando vemos una convención, una convención constitucional, en donde vemos gente más parecida a uno ahí. Y eso debiera ser una tónica en todos los ámbitos, porque si ese es Chile, ese es el Chile que debiera estar en los ámbitos de estos poderes, ¿ya? Y no esta diferencia. Entonces, la democracia real se plantea ese tema, se plantea la construcción de esa realidad y generar esa discusión, digamos. Después vemos que hay también a nivel, digamos, de momento histórico, que son los cambios de la época, que empujan los cambios hacia una democracia real. También vemos eso, es decir, también todo lo que se va desarrollando va generando condiciones, o sea, las condiciones en un proceso espiral progresivo hacia arriba de la historia humana, va generando ciertas condiciones que son interesantes de atender, porque cambia el panorama y requiere un salto cualitativo. Y en esas vemos la dialéctica generacional, o sea, siempre hemos observado que los punch de cambio histórico, digamos, en el avance, en este caso que estamos enfocados en la democracia,
tiene que ver con una nueva generación que no acepta, digamos, lo establecido, aun cuando nace en un mundo que le plantea, mira, estas son las reglas del juego, y dice, no, no estoy de acuerdo con estas reglas del juego, y se plantea, se imagina y pulsa hacia un cambio de esa situación. Y eso ha pasado en estos años, digamos. Hay un cambio de paradigma, también los marcos de democracia se han ampliado, lo que hablábamos recién, digamos, allá no se puede generar esta lucha entre facciones de la élite, sino que se tiene que entender una cosa más global. Hay una crítica más fuerte, aunque ha durado centenares de años, al colonialismo. Es decir, no solo en Chile se han votado las estatuas, en Estados Unidos se está también bajando las estatuas de aquellos que tenían, digamos, esclavos, etcétera. O sea, algo que está operando en donde ese sustrato de tener personajes que eran como nuestros referentes, la gente ya no los acepta, ya no los quiere ni siquiera ver en una estatua, no lo quiere reconocer como algo valorable. Y más cercano todavía, o sea, nuestros artistas, nuestros actores favoritos de repente caen en desgracia porque tenían conducta machista y que de opresión y de acto, digamos, deleznable contra las mujeres, y ya caen, digamos, o sea, antes eran superstar y caen, o sea, hay una dinámica en cambio de paradigma, y hay una condena al colonialismo a escala mundial, al racismo a escala mundial, al fascismo, y el reconocimiento de los derechos, es decir, de los derechos generales de toda la gente, y también los derechos políticos, sobre todo de las mujeres y de numerosas minorías, digamos. Entonces, esos paradigmas se están modificando, no a la misma velocidad en cada lugar del planeta, pero como tendencia y mayoritariamente avanzan en esa dirección. Después otro tema de la época que aporta, digamos, hacia esta pulsación hacia la democracia real son los movimientos sociales. Se ha ampliado la democracia como ausencia del desarrollo en tipo y número de asociaciones, colectivos, redes, plataformas, personas unidas por intereses particulares. Es decir, que el mundo que soñaba la Margaret Thatcher, de cada uno metido en su propio interés, ese paradigma ha caído. O sea, la gente ha ido, digamos, más masivamente hacia la participación colectiva, y incluso aunque hoy día todavía está esta no entendimiento de estas posturas de yo tengo, no sé, 50.000 amigos en la red, eh, que es un concepto extraño para quienes no nos formamos, digamos, en ese tipo de funcionamiento de las redes sociales, pero de todas maneras podemos darnos cuenta de que hay una tendencia hacia esta generación de vínculos, y hay muchas cuestiones que han salido ahí. Y viene ahí justamente la nueva aplicación informática, llegaron para quedarse, y de alguna manera también han sido herramientas importantes en muchas de las movilizaciones que se han dado en diferentes latitudes, digamos, como un espacio en donde la gente se puede encontrar y complotar. Y nuevos procedimientos y prácticas participativas. La sola práctica de la representatividad tiende a ser transformada, dándole mayor importancia a la consulta popular, el plebiscito, la iniciativa popular de ley, el veto popular, la revocatoria de los mandatos y la elección directa de los candidatos con mandatos. Así que esos serían algunos elementos de época que se van reconociendo cada vez con mayor fuerza, que se van instalando, que van, digamos, de alguna manera cambiando lo que la gente experimenta como de sentido común. Es decir, el sentido común es el que se va modificando, y algo que antes parecía normal, de repente deja de parecer normal, y otras cosas que no estaban en el escenario empiezan a aparecer como cuestiones que son de sentido común, ¿ya? Ese
esa transformación cultural está en una dinámica y está de alguna manera pulsando, y por eso que es importante tomar conciencia de eso, porque la construcción de la democracia no es un fenómeno mecánico, pero sí hay ciertos elementos de época que favorecen o no favorecen. Y como dice el principio humanista, cuando las condiciones se dan, hay que avanzar con resolución, porque esas condiciones pueden modificarse. Entonces, cuando se presentan, es el momento de empujar con todo en esa dirección, ¿ya? Otro concepto tiene que ver con la necesidad del cambio. Nosotros como humanistas somos conscientes que las democracias modernas se dirigen a un punto de inflexión en el que se tendrá que enfrentar el desfase generado por la creciente desigualdad económica, la necesidad de reformar los estados centralizados al servicio del gran capital y las necesidades básicas de sus ciudadanos, sin atención. Hay que actuar contra la desigualdad, hay que poner freno a la extrema concentración de la riqueza y del poder, hay que eliminar privilegios para garantizar en los hechos los derechos escritos formalmente. Entonces, esa necesidad es algo que es parte, digamos, de la acción. Hay que hacer acciones concretas, como alguien por ahí comentaba ayer en el taller de economía. Efectivamente hay que hacerlo, y no hacia adentro de los humanistas, sino que los humanistas tienen que hacerlo con otro en el medio. Ese es el chiste, digamos, del cuento. Y también esta discusión respecto a estos temas, a esta necesidad del cambio y de cómo ciertos aspectos que nos parece, ¿por qué me molestaría que Luxic genere tanta plata? Bueno, es su vida, si él lo hace, ¿qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver, y tengo que entender y tengo que dialogar con otro respecto a cómo afecta que Luxic haga esa apropiación ilegítima de una acumulación enloquecida de recursos, ¿ya? Y esa discusión respecto a esa necesidad necesitamos manejarla nosotros, conversarlo con nuestros hijos, conversarlo con nuestra familia, conversarlo con nuestro medio inmediato, ¿ya? Generar buscar información hay por todos lados, o sea, hay que buscarla y colocarla al servicio de este diálogo. Nosotros en esta necesidad planteamos y hacemos una apología directamente al protagonismo social, porque reconocemos, y eso es importante decirlo, que aun cuando hay mucha injusticia, también hay millones de personas de diferentes nacionalidades, de diferentes edades, de diferentes clases sociales, que están dando día a día, de algún modo, a su modo, en su área, la lucha por un mundo más justo, solidario y democrático, ¿ya? Tenemos que ver, visualizar que aunque vayamos perdiendo, es decir, que el antihumanismo y el neoliberalismo aún tienen el control, ellos van ganando, tenemos que reconocer que en ese mismo escenario millones de personas están dando la pelea, ¿ya? No somos nosotros nomás, de repente nos vemos a nosotros como muy solitos, somos unos poquitos, no, pero hay muchas organizaciones, mucha gente que está dando la pelea desde diferentes frentes en una dirección que puede converger, como lo hizo en el estallido social, digamos, en donde las luchas reivindicativas de muchas diversidades, se unieron en una sola lucha y generaron el fenómeno de 3 millones de personas en las calles de todas las ciudades de Chile, digamos. Entonces, los y los humanistas hacemos nuestro aporte al proceso de la democratización en todos los niveles y destacamos la necesidad de desarrollo de la democracia en la base social, contribuyendo a la generación de nuevos medios y canales de comunicación. Un futuro que nos orienta, una nueva etapa en la que se deba desarrollar un nuevo orden tributario internacional al servicio de la justicia social que tenga una ética recaudatoria y que considere este hecho, digamos, de que el derecho de las personas a ser escuchadas y a una renta básica universal e incondicional, la financiación del desarrollo de servicios sociales básicos y universales, el desarrollo regenerativo de recursos naturales, la prohibición y regulación
de malas prácticas empresariales como la obsolescencia programada, la democratización del poder judicial, la reducción de la jornada laboral semanal, etc. La democracia, si es real, debe alcanzar profundamente a la economía y a la justicia, que hoy no la podemos llamar justicia, es una injusticia. Todos tenemos, por un lado, acceso a estas estadísticas que nos muestran a las claras de que no hay justicia para la gente, ni de clase media ni de clase baja. Y por otro lado, todos hemos vivido, o sea, yo estaba el otro día tratando de escribir algo, una nota respecto a este tema, y hacía un recorrido así como rápido mentalmente en mi biografía, y todas las calamidades que me han hecho los malandrines en mi vida, ninguna tuvo respuesta del modelo judicial, digamos. ¿Ya? Ninguna. O sea, me asaltaron en la calle y me dejaron en pelota. Mm, ninguna respuesta, no recuperé nada, digamos. Luego, me robaron una camioneta. Nunca recuperé la camioneta, nunca tuve ninguna respuesta del sistema judicial. Luego, le robaron una propiedad a mi mamá, digamos, falsificaron su firma e hicieron una venta. Lleva años ahí en juicio y no hay ninguna respuesta, digamos. Nos robaron un sistema, digamos, de computación que teníamos para hacer videos sociales, se metieron, se lo llevaron, tomaron huella y todo. Nunca tuvimos ninguna respuesta al respecto. Si tú multiplicas, digamos, la cantidad de gente que han tenido estos hechos, te das cuenta de que no hay nada. Y si escuchas con atención lo que dicen desde el sistema judicial, te plantean de que la fiscalía está totalmente sobrepasada. Entonces ellos, ¿qué atienden? Violaciones y asesinatos. Y cosas que afectan, por supuesto, a la élite. Esas son sus tres tareas. Y todo lo demás también lo anotan en unas carpetas que no llegan a ninguna parte, digamos. Y lo dicen públicamente. Si tú buscas, vas a encontrar declaraciones de ese tipo. Entonces, el tema de la justicia es parte también de estas necesidades. Después tenemos cuáles son las actividades, digamos, el ejercicio ciudadano de soberanía. La traducción son, en la soberanía territorial, organizaciones territoriales y temáticas, encuentros abiertos temáticos que aborden, digamos, los conflictos en la zona, asamblea o cabildos deliberantes, que no es solo para el cambio constitucional, sino que debieran ser espacios periódicos donde la gente delibera respecto a lo que está ocurriendo. O sea, una cosa es que tú veas la información por televisión en el noticiario, y otra cosa es que, aparte de ver las noticias en el noticiario, tuvieras, digamos, por ejemplo, un encuentro con los vecinos en la plaza, un par de horas cada 15 días o a la semana, no sé, como lo que quieran darse, y hablaran y conversaran y deliberaran respecto al avance o las dificultades que se está teniendo a nivel país. Respuesta autogestionada, también el tema, digamos, de la autonomía en la respuesta de autogestionar. Si la institucionalidad no está dando respuesta a cuestiones, dar respuesta autogestionada. Por ejemplo, las ollas comunes son un efecto de demostración de eso, pero se pueden hacer muchísimas otras cosas respecto a las situaciones que están viviendo los territorios, y también creemos que eso de alguna manera recupera y le da, digamos, dignidad a la soberanía territorial. Y la elección directa de candidatos mandatados, es decir, sacar y apoyar candidatos desde la base, gente que ha trabajado con la base, cuáles son los temas que se van a llevar a los ámbitos de la institucionalidad, ya sea en el plano ejecutivo, en el plano legislativo y ojalá que a futuro también en el judicial. Consultas también son una parte, digamos, del ejercicio ciudadano soberano. Y ahí tenemos la consulta popular, el plebiscito, el veto popular, que es cuando alguien no da respuesta y a través de una votación se dice que se ponga atajo a eso, y definición de prioridades presupuestarias. También ese ejercicio han habido algunas puestas en marcha como pilotos por parte de alcaldes humanistas, que es decir, mira, este es el presupuesto y tenemos que priorizarlo. Y entonces colocan a nivel de ciudadanía una consulta donde
por ejemplo, se fijan las prioridades para un periodo específico en donde se van a colocar más y en una escala progresiva de recursos. Luego tenemos otro ejercicio soberano que es la iniciativa popular de ley, que hoy día no existe como tal, pero pensamos que en una democracia real tendría que estar que la iniciativa popular primero releva, digamos, los conflictos, las necesidades, y a partir de esas cuestiones concretas, vivenciales de la gente, ideologiza ese conflicto, es decir, plantea cuáles son las ideas, cuáles son los fundamentos que están llevando a que la gente viva esa realidad. Y a partir de eso, elabora propuestas de resolución dentro del marco, digamos, del marco legal y de cómo eso se puede resolver, y luego la gestión popular de ley que debiera ser, por ejemplo, hay mecanismos de cantidad de firmas reunidas para que una iniciativa popular pueda entrar, digamos, a la discusión en el Congreso. Y lo otro son el proceso que veíamos, digamos, del resguardo, que ya no sea el resguardo solamente que después de 4 años o de 8 años para otros cargos, yo voto o no voto por esta persona de acuerdo a lo que hizo, sino que se hayan indicadores y momentos intermedios con procesos de revocatoria de los mandatos, exigente de cuenta pública de los mandatos, es decir, que la gente que está representando a ciudadanos le diga a los ciudadanos cómo van los avances de lo que se comprometió con ellos, evaluación imparcial de avances, que pueden ser observatorios que le dan a los ciudadanos, mire, este señor prometió tal cosa y lo que ha hecho en este periodo es tal, 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 aquí en realidad votó en contra de lo que había dicho, etc. O sea, pueden haber observatorios independientes que den reporte para que se genere estos procesos, y después la gestión, digamos, revocatoria de mandato, que puede ser por plebiscito, puede ser, ahí habría que buscar los mecanismos, pero el concepto, digamos, de un control directo también sería un ejercicio ciudadano de soberanía. Participación y organización del poder en una democracia participativa. Bueno, el Ejecutivo tendría que partir hacia a lo que se plantea fundamentalmente, o sea, acercarse, digamos, a la teoría de lo que lo plantea, ¿no? Fortaleciendo los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, control social, y generando, digamos, participación protagónica en la gestión pública. El legislativo, veíamos esta cosa, digamos, en que también tenga esta puerta abierta para la iniciativa popular de ley. Y profundizar, digamos, en cómo es que se generan los aportes en las discusiones, en las mesas, cuando se está discutiendo una ley. Porque invitan a mucha gente, también no tanta gente, igual ahí hay un sesgo, pero después de que la gente dice, o sea, yo soy de los pocos, de la gente rara que mira esa weá, de repente, digamos, hay muchos expertos que están diciendo que una cosa no es plausible, y entonces los diputados le dicen gracias por su aporte, no sé qué, y después tú lees lo que resuelven, y resuelven todo lo contrario de lo que dijeron los expertos. Entonces es raro, digamos, igual eso, ¿no? Ahí hay que tener un sistema que eso se revise. Oye, Guille, disculpa, te puedo hacer un alcance ahí mismo. Está el tema del Senado, que tú votás en el Senado. Tú votás, te llega un correo, te inscribís, te hacen votar por leyes, por proyecto de ley, ¿cachai? Tienes que tener una clave y te metís al Senado. Pero es un chiste, po. No sí, tiene ninguna vinculación, ¿cachai? Exacto, Al final no es vinculante. Sí, no es vinculante. Es un chiste, por eso te digo. Después tenemos lo judicial, que ya hicimos, digamos, una profundización de eso, pero lo que planteamos, digamos, en un sistema judicial es participación ciudadana, impugnación y control social para la selección de sus autoridades y servidores, jueces de paz elegidos por su comunidad, con mandato hasta que la comunidad decida, articulación con organizaciones de la sociedad civil para el sistema de protección y asistencia a víctimas y testigos. O sea, yo creo que aquí hay elementos, digamos, de participación directa, en que si las cuestiones no se están haciendo en una democracia real, la ciudadanía tiene que asumir
y generar, digamos, en un proceso de construcción de institucionalidad, ¿ya? No puede quedarse esperando, porque en esa espera pasan cosas atroces. Por ejemplo, la atrocidad del Sename han sido a vista y paciencia de generaciones nuestras que no han hecho nada concreto por resolver ese conflicto. Entonces, obviamente que para cualquier persona con un mínimo criterio, juntar a chicos que están con problemas delictuales, con chicos que están con problemas sociales porque en su casa no les pueden dar alimento, es una irracionalidad total, y eso ha pasado por décadas y a vista y paciencia. Entonces, aquí lo que se plantea, y la democracia real tiene ese tema, o sea, la gente no puede abandonar su rol dentro de una democracia real. La democracia real implica que haya participación, y esa participación no es optativa para la ciudadanía, es un deber participar para fiscalizar, para gestionar, para autogestionar, para construir institucionalidad faltante, para apoyar las iniciativas que tengan que desarrollarse, etcétera. Es decir, tiene que ser una cosa de amplia participación en donde nadie sienta que tiene un espacio de autonomía total para hacer y deshacer a la espalda de la gente. La gente no puede estar de espaldas. Respecto al tema de la Constitución, la participación en democracia contempla principios estableciendo la participación protagónica de ciudadanas y ciudadanos de forma individual y colectiva en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. Derecho a la resistencia de individuos y colectivos frente a acciones o omisiones del poder público o de personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar su reconocimiento. O sea, esto es muy importante, digamos, o sea, es una cosa que es común para todos. Aunque sean, y aquí está la gracia de este tema, que de repente hay ciertas cuestiones que están afectando, no afectan a la mayoría, sino que afectan a una minoría. Pero a la mayoría le tiene que importar lo que pasa con esa minoría, porque a la vuelta de la esquina puede ser él y su familia o sus cercanos, sus seres queridos que caigan en esa situación en que no son respetados los derechos civiles de esas personas. Entonces, aun cuando sea una minoría la que se está agrediendo, al conjunto le tiene que importar, porque lo que se defiende es el tema de que no haya violación de derechos civiles, de derechos humanos, no importa si es a una mayoría o una minoría. Y después, en el tema de las Fuerzas Armadas, en democracia participativa la sociedad debe sentir que las Fuerzas Armadas ejecutan su voluntad manifestada a través de sus definiciones de dirección política y social. Yo creo que esto también es una discusión muy fuerte y que la élite le ha metido en la cabeza a la gente una patraña. La patraña es que las Fuerzas Armadas no tienen que ser deliberantes, o sea, las Fuerzas Armadas tienen que ser unos eunucos políticos, que no tienen posición política, sino que ellos están en otra esfera, en otra octava, y no tienen posición política. Esa es una gran mentira, es una mentira del porte de una casa, digamos, porque si tú revisas la actuación de las Fuerzas Armadas, siempre han tenido una posición política, siempre han apoyado una oposición política, digamos, y han hecho masacres de gente que se oponía a esa posición política que tenía la élite. Por lo tanto, decir de que las Fuerzas Armadas son anodinas en el tema de y que no tienen que deliberar, yo creo que eso es una cosa que se tiene que discutir, no tiene que ser así. Lo que sí tiene que haber es que no tiene que haber ningún filtro de ese tipo para entrar. Y entonces que las Fuerzas Armadas tengan una representación política igual que el resto de la sociedad. Dentro de las Fuerzas Armadas tiene que haber gente con diferentes creencias filosóficas, religiosas y políticas. Y tiene que ser, similar a lo que ocurre en el resto de la sociedad. Sus miembros pertenecen a la sociedad y son una imagen especular de ella, o sea, como un espejo.
cuyos códigos de valores comparten. Es decir, lo que se valora y se está construyendo en un momento histórico en una sociedad debiera ser un reflejo también dentro de los ámbitos castrenses, lo mismo. O sea, debiera haber una correspondencia. Es más, así debe ser. Las Fuerzas Armadas deben ser reflejo de su sociedad en todos sus segmentos e ideología, sin exclusiones, pues de esa manera ganan en representación y legitimidad. Todos los miembros de una sociedad, militares incluidos, comparten sus valores, sus ideales éticos. Cosas distintas son actitudes y formas, ¿no es cierto? Porque ahí sí hay diferencia, porque obviamente que los médicos se comportan diferente que los abogados, y los abogados se comportan diferente que los asistentes sociales, y los asistentes sociales se comportan diferente que los profesoras y profesores, y las profesoras y profesores se comportan diferente que las enfermeras, y las enfermeras y enfermeros se comportan diferente que los militares. En eso no hay problema, ¿no? Pero no es lo mismo decir de que no son deliberantes y que no tienen posición política, porque es imposible que no tengan posición política. No sé si me explico en ese. Bueno, esos son los temas centrales, digamos, de esta primera aproximación, digamos, a los temas de democracia real y a la crítica humanista que se lleva a cabo. Así que, querido Iván, abrimos el debate en donde nos ponemos en la conversa respecto a lo que hemos visto, ¿no es cierto? Conversemos acerca de cómo lo ve cada cual es el rol de las actividades que los humanistas podrían desplegar para favorecer el advenimiento de una democracia real. Es decir, hablemos acerca de cuestiones que sean concretas, que se nos ocurran y que pueden ser muy interesantes, porque aquí vemos varias cabecitas. Es más interesante cómo a partir de la propia experiencia podríamos ver cuáles serían estas actividades, ¿no? En los arraigos, en los ámbitos en los que me muevo, para favorecer este proceso de democracia real. Abrimos los micrófonos. Siento que, por ejemplo, desde los equipos bases, claro, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, lo que decía el profesor de ser observadores tanto de las actitudes como del trabajo que están haciendo en terreno, por ejemplo, los concejales, por ejemplo. ¿Ah? Que hoy día, por ejemplo, nosotros no nos explicamos el por qué la gente sigue votando por una persona, que lo hemos visto borracho todo el tiempo, que no ha hecho un trabajo en terreno con la gente, que se ha coludido a hacer trabajos con el exalcalde, por ejemplo. Entonces uno no se lo explica, uno lo ha visto, pero no tiene esa... como de explicarle a la gente. ¿Ah? Lo hemos visto, pero no se lo contamos a la gente. Porque no hemos tenido eso, pues el proceso de observar y de ser críticos ante alguna situación específica. Y lo mismo con las autoridades que estuvieron, por ejemplo, durante tantos años, en este caso, ¿cierto? En Marchihue, por ejemplo. También podemos hacer esto de los procesos que sean vinculantes, de consulta a la ciudadanía. Cuando, por ejemplo, ahora mismo nosotros al Cristian se le ha complicado un montón de cosas en que nos vemos sin plata, nos vemos con un déficit tremendo de deudas que dejó la municipalidad, y la solución es despedir gente, porque si te llegan, por ejemplo, 190 millones de pesos para pagar a la gente de educación y están gastando 210, o sea, todos los meses hay un déficit de 90 millones, que por años estuvo el alcalde haciendo que responsable, digamos, a los jefes, a los directores de cada sección, de poder mover esas platas para poder pagarle a la gente. Entonces hoy día, obviamente nosotros como humanistas más nos duele despedir gente, obviamente, pero yo siempre digo eso, o sea, ya debiéramos estar haciendo esas consultas para que la gente diera prioridad a ciertas cosas y facilitar un poco la pega de hacer bien el trabajo, pues, de no estar tomando decisiones solo en forma personal o solo por convicción nuestra, digamos, ¿cierto? Ahí hay dos ejemplos, pues podemos ser observadores y podemos hacer consultas vinculantes para que la gente resuelva
problemas que para nosotros de repente es difícil solucionar. Gracias. Ujú. ¿Alguien más? Sí, por acá. Marcelo. ¿Sí se escucha? Ya. Bueno, la pregunta es, ¿democracia real? ¿Existe realmente una democracia que nos permita una participación efectiva? Sin lugar a dudas, existen modelos políticos, sociales y económicos que actualmente están ajustados a ciertos sectores para favorecerse desde el facto. Y que en todo ámbito se observa una participación marginal y no real ni tampoco efectiva. Perdón, no me estaba viendo. Ahí sí. Ya, ahí estoy con video. Y que la democracia efectiva se logra por medio de espacios de participación reales y vinculantes, ¿ya? Y no a través de espacios aislados solamente para un espacio minúsculo de gente que participa solamente para poder favorecerse de ciertas cosas. Se observan también instrumentos de participación ciudadana. Sin embargo, falta mayor empoderamiento e interés de la ciudadanía, como también la falta de ventajas o canales que permitan llevar esa información, por ejemplo, a las poblaciones, a lugares más marginales, o inclusive dentro de una misma ciudad. ¿Eh? Entonces, ahí tenemos un punto crítico que es la bajada de la información. O sea, lo que te refieres es que ahí podría haber una acción de los humanistas de generar esos medios y asegurarse de que la gente se entere de esos contenidos, digamos. Exactamente, sí, espacios de vinculación, espacios vinculantes precisamente con la gente. Y ahí yo creo que los humanistas tenemos una labor importante que poder desarrollar, ¿ya? De cómo bajar esa información hacia los espacios públicos, hacia la ciudadanía. Otro punto importante que me parece es, como observancia, el cómo poder terminar con la desigualdad, ¿ya? Porque no solamente parte de nuestro interés propio como persona, como ser humano, sino que cruza, ¿ya? A entidades superiores como son organismos de Estado, instituciones públicas, privadas, y trabajar en ello para mejorar las condiciones sociales, mejorar la salud, la educación, vivienda, el trabajo. Y bueno, así también las instituciones, las personas, los líderes o lideresas, ¿ya? Así como van ganando reputación a través de su trabajo, también las instituciones, los partidos políticos, a través del tiempo, se van construyendo un cuerpo, una reputación propia. O sea, van sembrando básicamente van cosechando lo que van sembrando a través del tiempo, ¿ya? Y bueno. A ver si te entiendo bien, en ese caso lo que estás planteando es que a nivel de base los humanistas debieran tender a crear esas condiciones como de especie de referencias positivas en su comunidad, o algo así. Precisamente. Y no solamente desde lo reflexivo, sino que desde el accionar. Y bueno, ser un referente importante, plantearnos, y eso yo creo que en definitiva tenemos que hacer un trabajo delicado, un trabajo de joyería. Tal vez un poco lento, sin prisa pero sin pausa, como se dice por ahí. Y bueno, insisto con eso de la reputación, que se necesitan 20 años para construir una reputación y solamente 5 minutos para arruinarla. Entonces, tenemos que estar atentos a la jugada. Buenísima. Gracias, Marcelo. Gracias a ti. Iván, Catherine. Guille. Yo quiero hablar sobre las Fuerzas Armadas. Mira, siento yo que el tema de las Fuerzas Armadas es bien complejo, porque de partir hay que entrar por hacer una buena limpieza adentro, terminar con el tema de los privilegios que ellos tienen, ¿ya? Ellos tienen que volver a tener los mismos privilegios que tenemos nosotros, sobre todo el tema de la jubilación, jubilar a la misma edad nuestra, bajar los sueldos de los oficiales, los generales, mucha plata lo que están ganando un general, un comandante, reducirle el presupuesto militar, ver que lleguen mujeres a ser generales, mujeres adentro, a los altos mandos. Entonces la Fuerza Armada hay que hacer
una cirugía muy profunda. Y para eso tiene que quedar estipulado, ya sea con una reforma constitucional, podría ser, porque con la Constitución por lo menos se tienen que demorar unos 4 años, la Constitución no va a ser de un año para otro. Entonces, hay que hacer una buena reforma constitucional, y todo lo que es Fuerza Armada, no solamente está hablando de ejército, armada, no, o sea, por ellos no tiene que pasar ni un peso, lo tiene que administrar solamente el Ministerio de Defensa. ¿A qué me refiero? Si yo quiero un submarino, soy de la Armada, soy el encargado de la Armada, si yo quiero comprar un submarino, si no es prioridad, si no está dentro del presupuesto, si no es necesario, no se compra. Ellos no tienen que manejar ni una plata, como pasó con la corrupción con los comandantes del ejército, el gallo de investigación ahora. Entonces, no, nada, o sea, aquí hay que reducir gastos, ahorrar, porque el fisco tenga, ¿para qué? Para la salud de todo, para construir hospital, y para eso hay que reducir el presupuesto de Fuerzas Armadas. Y para eso también sería bueno, importante, que todos los presidentes bajaran todo el presupuesto a nivel de Latinoamérica y empezar de a poco a comprar menos aviones de guerra, ¿me entiendes o no? Después, para evitar que se arme el armamentismo. Imagínate, un portaaviones que vale, no sé, ¿cuántos millones de dólares? Como 200, 500 casas. O un F-16. ¿Cuánto te cuesta un puro F-16? Entonces, yo creo que ahí hay que hacer una gran cirugía. A mí en las Fuerzas Armadas me interesaría ese tema, que nuestros diputados lo trabajaran, sin investigar. Prefiero un presupuesto alto de salud, un alto presupuesto de Fuerzas Armadas. Y fusionar Carabineros con investigaciones. No pueden haber 2 policías. Y todo ello, ¿me entiendes o no? O sea, que hay que pensar en el ahorro fiscal. En mucha plata lo que se gasta. En sueldo, en implementos. ¿Cuánto te vale el tema de... Hasta el uniforme es caro. Entonces, Súper. aquí... Gracias. Eso me aporta. Eso. Ya, te cambiaste de plano, pero a un aporte muy interesante. ¿Alguien más? Catherine, Felipe, Yo. Iván. Dale, Felipe. Si Sí, puedes bueno, prender la cámara, sería ideal. tengo un computador muy básico, así Muy que... bien. Vamos, te escuchamos entonces. Mire, no, o sea, simplemente una reflexión respecto a lo que usted dijo, a su exposición. Yo creo que el humanismo se puede asentar en las bases de la democracia. Tenemos que trabajar fuertemente en el ámbito de la educación para construir el cambio de mentalidad y poder trabajar a ese nivel y aportar a la sociedad la humanización de las estructuras. Yo creo que el humanismo debería, para fortalecer las bases democráticas, trabajar en el cambio de mentalidad de las personas. Y ese es nuestro fin. Yo por eso estoy aquí y bueno, trato de ver la forma de trabajar en ese aspecto, ¿no? Y también en los problemas sociales. En los problemas sociales de la sociedad es donde tiene que estar fuertemente entonces la corriente humanista para poder atender el dolor humano, la precariedad. Entonces, yo creo que el humanismo puede aportar fuertemente a la democracia, a la base de esta democracia, en esas 2 grandes áreas. Gracias, Felipe. Sí, yo coincido. Ahora, el punto es que hay una educación que tiene que darse en espacios distintos. Yo creo que eso es lo que tenemos que asumir nosotros como humanistas. O sea, hay una cuestión que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes, en donde ahí el rol, digamos, del magisterio es muy importante. Y creo que aun cuando el magisterio hoy día, el colegio de profes, está en manos de humanistas y no representa el 100%, digamos, del profesorado en ese gremio, pero sí creo que puede ser tiene que cumplir un rol importante en eso. Pero desde el partido, los arraigos tienen que entrar en este tema de la educación en el sentido más bien de generar ámbitos. Esto mismo que hemos hecho en estos conversatorios, en donde yo hago un planteamiento muy somero, con unos puntos básicos muy iniciales, digamos, pero que abre el debate y que en realidad los aportes más importantes y más interesantes son los que van haciendo ustedes mismos. Entonces creo que eso mismo se puede replicar en los territorios, en la familia, en los barrios, con los compañeros de trabajo, etcétera. O sea,
Creo que la gente puesta en situación empieza a sacar cuáles son sus pensamientos y eso es lo que importa en el fondo. Lo que la gente piensa, porque lo que piensa es lo que puede hacer. Lo que te dice otro te puede parecer interesante, pero no es con lo cual tú te puedes comprometer. La gente se compromete con las cosas que piensa. Esa es una cosa que hay que considerarla, digamos. Gracias, Felipe. Disculpa que me haya animado a hacer comentarios respecto a tu comentario. No sé quién más. Iván, Catherine. La Caterina tiene la mano. Hola. Bueno, yo a eso me iba a referir, el tema de la educación. Pero no a la escolarizada, digamos, no, a la educación que podemos dar como ciudadanos. Yo creo que una de las buenas herramientas que nos entregó esta pandemia es acostumbrarnos al área tecnológica. Porque lo abrió el canal a diferentes personas que querían a lo mejor compartir sus conocimientos. Yo lo veo mucho. Por ejemplo, hay actividades de la señora, no sé, pues la señora Juanita está enseñando a tejer a crochet y lo hace gratis para su entorno y crea un grupo por Facebook y se comparten cosas. Hay uno que es de planta acá en Concepción y compartimos cosas, tips, datos, ¿ya? Es una buena herramienta que se entabló en nuestra sociedad y yo creo que también se empezó a usar políticamente en el tema de las primeras elecciones y ahora ya en la de fin de año, en donde se enseña un poco de educación cívica a los ciudadanos, de cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Y yo creo que de la base de la educación, como lo podemos ver, se erradicó la educación cívica y estuvo un tiempo llamándose, creo que, formación cívica, ¿ya? Y en ese cambio, a mí por lo menos me hizo un ruido, porque una cosa es educación, hijito, silencio, estoy hablando yo, y lo otro es formación. Yo no estoy formando, yo estoy educando. Entonces ahí hay una leve línea que hace que tú no tengas conocimientos propios o que no trabajes en esos conocimientos propios a una formación como militarizado, no sé cómo mencionarlo. Yo veo harto esa área porque tengo hartos niños en preescolar, en la educación media, y me he dado cuenta de esto, que la educación lamentablemente está regida también por diferentes gobiernos, y eso está muy mal. Hay ciertas generaciones que están más marcadas a lo mejor en una cultura de historia, y hay otras mucho más marcadas en lo que es la economía. Eso yo lo he visto. Entonces, yo creo que partiendo desde la base de una buena educación ciudadana, una buena educación de desarrollo personal, por lo menos en estos talleres que nosotros hemos hecho, nos hemos dado cuenta de la importancia que es necesaria. A veces uno sabe de que eso es bueno, pero a veces es bueno recordarlo. Y yo creo que de ahí parten los importantes arraigos, porque sé en qué marco me voy a mover y tengo esa herramienta. Tengo esa herramienta hasta dónde yo llegar con mi organización, o con mi demanda, o con lo que yo tenga, si es cierto, en ese momento en mis manos, con qué bandera voy. A mí me está pasando por lo menos en el cáncer infantil, ayudando a una mamá, porque yo no tengo afortunadamente hasta este momento hijos con cáncer. Y formamos ya la ONG, estamos haciendo campaña, me he movido por Conce, por una causa de una congénere, como madre. Entonces, porque las personas no cuentan con las herramientas. Y yo creo que ahí está la importancia de estos talleres, de dar a conocer a los amigos, los que somos, digamos, más activistas sociales, en el ámbito del desarrollo, de la junta de vecinos, así como mencionado, de las ollas comunes. Y también es buena instancia de compartir nuestros conocimientos, a lo mejor enfocarnos en esa educación
haría que las personas no solamente se sintiera conforme lanzando una piedra, sino que en esa piedra llevara un escrito, ¿no? Pero, digamos, pero se da cuenta con información contundente. Yo creo que ahí se harían algunos cambios más, más significativos. Por lo menos yo estoy haciendo ahora, se me ocurrió, hacer un programa. Hablé con una radio comunitaria de la Diego Portales, que no es ni de mi comuna, pero fue como el camino más rápido, en donde voy a presentar a distintos representantes de ONG o fundaciones o asociaciones, pero no las más que uno ve, de María Ayuda, por ejemplo, que son grandes, y dentro del conversatorio, ya lo tengo listo, todo, cuál es el programa y cuál es el guión, entre comillas, de que voy a presentar a los representantes de estas organizaciones, es qué diferencia hay de que existe, por ejemplo, en el desarrollo de ellas mismas en comparación con las más grandes. Ellas tienen una vitrina en canales importantes. ¿Será una relación entre los mismos directivos de las fundaciones? Y hago mención a dos noticias ahí. Una, que fue la de Boric, que fue el año pasado, en donde los medios de prensa se hacían reír y mofa de que él se estaba autodonando por una fundación, que fue la que él creó. ¿Ya? Después tengo otra noticia, que es la que vamos a ver el lunes, igual, bueno, que va en este mismo, en eso, porque tengo que meter el tema político, que va contra la Teletón, que el año pasado el mismo ministerio, digamos, la persona encargada de la campaña en Megavisión, dice y alerta, ojo, hay algo raro acá. ¿Y qué es lo que pasó? Nadie más dijo nada. Y las noticias después quedan en el aire, pero aquí lamentablemente tampoco hay fiscalizaciones. Entonces yo creo que ahí está como un nicho importante. Tenemos las plataformas, está el acceso hoy en día, porque antes aparecía un canal en una población y partían todos a hacer señas, y ya con eso uno sentía ídolo, hacía señas. Hoy en día tenemos las redes sociales, abrimos un Loom, hacemos un live, y empezamos por los conocidos, y después más y más. Mientras más importante sea el tema, y la gente aquí está acostumbrada al amarillismo, mientras más importante sea y meter de todo un poco y educar a la gente entre esa misma herramienta, yo creo que nos va a proporcionar a lo mejor un poquito más de cultura social. Bueno, ese es mi aporte de fila profunda. Ya, eso. Buenísimo, Catherine, muchas gracias. Voy a seguir cocinando, lo escucho. Vale. ¿Nos queda alguien o parece que estamos ahí? Iván, Valeria, creo que no ha hablado. No sé si quiere o no. Parece que por ahí estamos, Guillermo. Por ahí estamos. Bueno, ahí está Iván. Iván, ¿te tinca? ¿Quieres usar la palabra? Ando aquí en movimiento, pero entrando en los estudios ahora del Partido Humanista, yo creo que tenemos mucho que hacer, y en relación a la reunión de anoche, igual el gobierno, siempre lo dije y lo mantengo, creo que la política y el gobierno es una empresa gigante que solo ganan ellos. Ya con esta última, ya digamos, el periodo de este gran presidente que tenemos, más se confirma, y con más fuerza creo que los humanistas estamos dentro del carril que debería ser lo ideal para en este momento nuestro país. Por ese motivo yo me decidí a menos tirarme a candidato a concejal, y ahora, por qué locura no sé, pero a diputado, que no sé si, pero con el ánimo de alguna forma tener la herramienta y el poder
para ayudar, para cooperar, para trabajar para la gente. No que el político trabaje para el político, no, sino que el político trabaje para la gente. Yo tengo un arraigo, tengo una experiencia, mi papá fue candidato, fue dirigente comunista. Él hizo una toma a la población donde vivimos, él fundó el club donde seguimos, y yo me inspiré por eso. Y como un aporte chico, mira, mi movimiento va más por el deporte amateur, el fútbol amateur. Yo llevo 30 años trabajando con niños. La Asociación de Concepción, de donde yo soy, son 21 clubes. Cada club tiene 5 series infantiles. Son 60 niños. Multiplícalo por 21. O sea, estamos moviendo 2.500 a 3.000 niños solo en una asociación. Y acá son 3. Y si lo multiplico por adultos, estamos hablando de que se mueven 8.000 personas semanales cuando está la competencia interna amateur. Y yo trabajando con los niños de los 7 años, 8 años, a modo propio, personal, y de los pocos dirigentes que hay amateur, tenemos que hacer ese movimiento de 5 series adultas, o sea, 5 series infantiles un día sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con financiamiento propio, ya sea del club, de los socios o nosotros los dirigentes. Hablamos de cuánta plata hay en el ejército, lo que hablaba el compañero ahí de los aviones y todo. ¿Cómo no va a haber una forma de que saquemos plata de ahí para ayudar al deporte? No solo deporte, el fútbol, tenemos atletismo. Yo tengo un compadre que es atleta, mi compadre. Entonces, cada vez que tiene una maratón, tengo que hacerle la campaña, tengo que hacerle la ayuda para comprarle ya sea una polera, ya sea las zapatillas. Entonces, eso es lo que me motivó más bien ahora con los cursos y estas charlas del humanismo, que se perdió eso. Yo veo en el gobierno que no está nada cerca de eso, y que ahí es donde da rabia, que la gente igual uno hace la campaña, uno trabaja para ellos sin el beneficio propio, y espera eso, que la gente igual tenga conciencia de que digamos en este caso, ya yo como humanista, ese es mi pensamiento y esa es mi idea de trabajar para ellos. Entonces igual tenemos que hacer ahí una pequeña campaña o un movimiento de convencer a la gente de que ellos mismos se den cuenta de que nosotros queremos trabajar para ellos. Porque en cuanto a gobierno, en cuanto a política, en cuanto a senadores, diputados, si no hay campaña, no aportan. Si yo no voy a la oficina, no van al club. Nosotros, mira, yo del 2000 que tomamos una nueva generación, que es la mía, en el club, hicimos sede social, tenemos a nombre propio, son una sede social de 300 metros cuadrados de albañilería, que en Concepción es una sede grande del club, amateur, con segundo piso. Hicimos proyectos con absorción de mano de obra, pero uno tiene que ir a buscarlo, no el político ni el gobierno están pendientes de un club. Por lo que te digo yo, suena a club deportivo, tú me puedes decir, pero un club deportivo, van a jugar a la pelota, se toman el vino, no sé. Pero estamos hablando de 2.000 niños o 3.000 niños semanales que practican deporte. Si sumamos los adultos, son 8.000 personas que se están moviendo para el deporte. Entonces, no es menor, digamos, nombrémoslo como nicho, ¿cierto? O el universo de personas que son beneficiadas cada fin de semana. Y por eso que es mi interés, y por eso que estoy en esto. Yo nunca he participado en un partido político, nunca, solo los 30 o toda la vida ayudando a la comunidad. Y ahora me dio la valentía este año, igual dije que si no este año, porque ya la gente debería aprender de que este es el año del movimiento, este es el año de donde ya la gente despertó, donde el movimiento nos
nos dio la realidad o la razón de lo que veníamos diciendo, de que ya basta con este gobierno. Todo lo que he aprendido, lo que he escuchado, de lo que ustedes me han enseñado, no, nada cuadra con lo que hace el gobierno, nada. Entonces, eso, espero que en noviembre ganemos algo o alguien de nosotros gane para que sigamos y tratemos de volver a ser un país humanista y un país que la persona es lo más importante, no eso. Gracias, Iván. Te deseamos que salga todo bien como esperas. Muchas gracias. Bueno, ya llegamos al final, justo estamos en la hora, 13 horas, así que cerramos este taller. Les agradecemos a todas, todos y todos. Invitamos también a que se reproduzcan estas conversaciones y respecto al tema de la acción en el territorio, yo creo que es muy importante lo que todos ustedes han rescatado, las experiencias, lo que se está haciendo. Yo creo que eso es algo que es muy importante, que vamos reforzando, que se comunique por las redes, aunque de repente nos dé como una, no sé, como que nos dé un pudor hacerle publicidad a lo que yo estoy haciendo. No lo vean desde ese punto de vista, véanlo en el sentido de que si Iván está haciendo este proyecto con otros colectivamente que llega a 2.000, 3.000 niños, 8.000 vecinos, es importante que los humanistas lo sepan, es importante. ¿Por qué? Porque a otro que está ahí como que sí, que le gustaría hacerlo o no, le da un referente, alguien que pueda llamar: Iván, sabes que yo hace rato que quiero trabajar con los niños en mi barrio, ¿me entendí? Y podría tener una conversación que le abre el futuro de acción a otro. O lo de catering, alguien dice: oye, sabes que tengo la opción, me han invitado a un programa de radio comunal, pero no me he animado a ir. Si yo sé que hay alguien que ya se decidió, que está armando un programa, entonces superen el pudor de las cosas que están haciendo en el territorio y háganlas circular, porque para los humanistas, para que la acción de los humanistas se vaya abriendo, es muy importante. Y también hacia los medios inmediatos. O sea, yo creo que no nos alcanza con hacer solo lo nuestro. Tenemos que incentivar a todo líder, lideresa que veamos en el medio, que tenga una idea. Nosotros siempre tirarle mucha buena onda y decirle: mira, en lo que pueda te ayudamos, tira para arriba, haz lo tuyo. No necesitamos que el otro firme la ficha de afiliación del partido para apoyarlo. O sea, nosotros creo que nuestra dirección, como lo decía Iván muy claramente, yo creo que es un sentimiento que compartimos, es que nosotros tenemos claro cuál es la dirección del partido. Para el partido, cuando tiene un dilema de lo que tiene que hacer y no tiene que hacer, es qué es lo que favorece al pueblo. Y ahí se nos resuelve nuestro conflicto. Si lo que tenemos que decidir favorece al pueblo, si no favorece al pueblo, no nos interesa. Es decir, teniendo esa dirección, que es una dirección clarita, con la cual podemos ir tomando decisiones, porque la vida es compleja y siempre te está colocando alternativas, pero si nosotros, como dice Iván, tenemos claro que lo que va en favor de la gente es lo que a nosotros nos importa, cada vez que tengamos un dilema decimos: ¿esto favorece o no favorece? Y ahí tenemos la respuesta. Entonces, no necesitamos que el otro firme la afiliación para apoyar proyectos en el territorio. Nosotros necesitamos que la soberanía popular en los territorios, diversa, de diversa mirada, de diversas corrientes, empiecen a converger para recuperarla, porque necesitamos montar la democracia directa. Así que este es un tema que recién yo hice una pequeña acercamiento, pero que se puede profundizar mucho, y lo que más lo va a profundizar es lo que ustedes hagan, lo que ustedes logren, digamos, transmitir de lo que están haciendo. Así que, queridas, queridos, querides, un abrazo grande y que estén muy bien. Chao, chao. Buena tarde.